Uno de los marcos conceptuales más importantes de la década de los 90 fue el que utilizamos en el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, financiados en aquel momento por el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Fundación Avina y el Dr. Schmidt-Heine, para promover procesos de cambio deseable en términos de competitividad, sostenibilidad e innovación en política económica en América Central. Ese marco partía que de cualquier tema que escogiéramos podía ser la competitividad del café, del turismo, o podía ser las mejoras de la infraestructura, el balance energético. Partíamos de un diagnóstico profundo hecho por investigadores de CLACST, que además le agregaban a esto benchmarking internacional, cuáles eran las mejores prácticas que existían reconocidas en el tema que estábamos abordando, para luego presentárselo a los líderes principales de la industria o del sector, a los ministros representantes de cada uno de los temas. Por ejemplo, cuando hicimos el tema de atracción de inversión extranjera directa como un tema regional, estudiamos las agencias de atracción de inversiones de Singapur, de Irlanda, hicimos los diagnósticos de cuál era la situación de cada uno de los países usando marcos conceptuales que forman parte de esta colección y se lo presentamos a las autoridades y a los líderes de los sectores de exportación. A partir de ese trabajo se entraba en una segunda etapa que empezaba con el análisis y discusión de cómo podíamos pasar de la situación diagnosticada utilizando los benchmarks a un desempeño de clase mundial. Se fijaban objetivos que tenían que ser identificados como objetivos nacionales y luego directrices de cambio basadas en otro de los marcos que hemos presentado en esta colección, el de enlaces macro-micro. ¿Cuáles eran los enlaces que nos hacían falta para que esos objetivos se convirtieran en cambios deseables para los inversionistas, para las empresas vigentes, para los consumidores? Y en eso participaban representantes del gobierno y el sector privado. Finalmente, se formulaba una agenda de cambio que lo que significaba era cuáles mecanismos, cuáles enlaces macro-micro se iban a crear, cómo se iba a alterar el discurso, cuál era el lenguaje que se necesitaba, y al formular esa agenda se establecía una comisión mixta para su seguimiento, para finalmente llevarlo a implementación y control. Esto se hizo en temas como la logística regional, la atracción de inversiones, la integración aduanera, la integración energética de la región. Se hizo en clústeres como el de café en Costa Rica, Guatemala y El Salvador, el de textiles en El Salvador y Honduras, el de maquila de ensamblaje y electrónica en Costa Rica, se hizo en el de logística internacional en Panamá y en muchos otros sectores que necesitaban transformarse y hacerse más competitivos. El resultado fue maravilloso. No solo tuvimos agendas de cambio en una cantidad importante de sectores, sino que se creó un nuevo lenguaje. Una de las cosas más fascinantes de esta época fue ver cómo pasamos de la discusión tradicional de la competitividad, de las ventajas comparativas, del apoyo del gobierno, a un lenguaje nuevo de conglomerados, de competitividad, de condiciones de los factores, de condiciones de la demanda, de innovación constante, de especialización. Y en ese cambio de léxico hubo un cambio de cultura y de mentalidad que le permitió a sectores importantes de Centroamérica avanzar y convertirse en motores de cambio y desarrollo para la región.